Creo que Yasser presentía que era la última vez que veía Palestina, cuando lanzaba besos a la gente antes de subir al avión. Fue muy conmovedor. Sientes que se acerca la muerte. Era como oler la muerte. Sentí el olor de la muerte. Durante las 4 últimas semanas de su vida, casi 50 médicos palestinos, egipcios, tunecinos, jordanos y franceses intentaron salvarlo. Le hicieron pruebas para detectar prácticamente cualquier enfermedad conocida, incluso algunas de las dolencias más extrañas del mundo, pero todos los resultados fueron negativos. Yasser Arafat murió en esta habitación a las 3:30 de la mañana del 11 de noviembre de 2004 y desde entonces su muerte es un caso sin resolver. ¿Fue una enfermedad inusual o no fue así y fue un envenenamiento? Hace 8 años se hizo entrega del expediente médico de Arafat a la autoridad palestina. Aunque esta prometió una investigación a fondo, poco se ha hecho desde entonces. Pero había una segunda copia, que tenía su viuda, Suja. Ella accedió a entregar a Al Jazeera para esta investigación exclusiva toda la documentación médica que poseía, junto con sus radiografías y sus últimas pertenencias, su ropa, sus medicamentos, incluso su célebre kufilla, y lo hemos llevado a los mejores laboratorios de Europa para su examen forense. Para los científicos, hasta el fragmento más insignificante encierra posibilidades, incluso sus cabellos. Se puede hacer el análisis hasta 10 años después de la recogida. Al Jazeera ha dedicado 9 meses a esta investigación para intentar determinar qué mató a Yasser Arafat. ¿Fueron causas naturales o fue asesinado? Si sé que Yasser fue envenenado, eso cerrará un capítulo. El enigma de su muerte. Yasser Arafat. Durante más de 4 décadas fue la figura internacional más importante en la política de Oriente Medio. Era el árabe más famoso del mundo, el rostro de la resistencia popular, el hombre que por sí solo puso el conflicto entre Israel y Palestina en la agenda mundial. Él fue quien inventó el proceso de paz. No fueron los israelíes ni los americanos. Él creó el proceso de paz en 1988. Reconoció la solución de los 2 estados y con ello lanzó el proceso de paz. Él era el único que podía haber dado legitimidad a un acuerdo, que siempre es doloroso, que siempre es imperfecto. Pero en el año 2000 se bloquean las negociaciones de paz y comienza la segunda intifada. La comunidad internacional culpa unánimemente a Arafat y meses después, los israelíes eligen a Ariel Sharon, que promete en su campaña ocuparse de Arafat con mano dura. Las negociaciones se rompen, aunque quedan abiertos algunos canales. El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, me dijo: mi respuesta, mi reacción va a ser totalmente diferente. Y yo le dije: ¿eso es una amenaza? Y me dijo: yo no amenazo, pero ya conocéis mi política. Si alguien amenaza al pueblo israelí, sea quien sea, me ocuparé de él, lo quitaré de en medio. En 2002, los tanques israelíes entran en Ramallah y destruyen casi totalmente el cuartel general de la autoridad palestina, la Muqata. Yasser Arafat se ve recluido en una vivienda de 2 habitaciones rodeada de escombros. En el exterior, aumenta la presión contra él. Llamo al pueblo palestino a que elija nuevos líderes, líderes no comprometidos con el terror. Durante la mayoría de nuestras reuniones en París, en Israel y también en Estados Unidos, se veía a Arafat como al diablo. Era el hombre que estaba bloqueando cualquier proceso de paz. Se tenía la idea de que cuando Arafat saliera de escena, todo sería más fácil.
Era una fantasía pensar que se podía llegar a un acuerdo con sus sucesores. Pero un cambio de régimen era exactamente lo que Washington y Tel Aviv tenían en mente. Esta es la naturaleza de la vida democrática que hemos elegido, y no hay marcha atrás para el pueblo palestino. Llega 2003 y todos los intentos de arrebatar el poder a Arafat y dárselo a otros han fracasado. Aislado por sus enemigos y abandonado por sus amigos, Arafat se aferra al poder, a pesar de todo. Gravemente dañado su prestigio internacional, las amenazas contra su vida son cada vez más abiertas. Tenemos que centrarnos en los asesinos y en los que inspiran a los asesinos y orquestan sus operaciones. Y si es necesario, eliminarlos. Arafat no está excluido. Los aliados políticos de Sharon no eran los únicos que proferían amenazas. En 2004 se desvincula de un compromiso al que había llegado con Estados Unidos, que no atentaría contra Arafat. Sus intenciones pasan del ámbito privado al público. No creo que pueda ser más claro de lo que he sido ya. Soy libre de esa obligación. Me he liberado de esa obligación hacia Arafat. Era evidente que nos dirigíamos a un punto muerto, que podía costarle a Arafat su liderazgo político y que también podía costarle la vida. Es el 12 de octubre de 2004. Arafat comienza un nuevo día bajo el asedio israelí, confinado en sus habitaciones. No hay nada en el expediente ni en la documentación que dé a entender que padeciera algo que no fuese perfectamente normal para su edad. Aquella noche, 4 horas después de cenar, Arafat se pone muy enfermo. Su expediente médico recoge que se sentía mareado, con náuseas, vómitos y dolor abdominal, pero sin fiebre. El viaje para determinar qué causó los síntomas iniciales de Arafat comienza muy lejos de Palestina, en el norte de Escocia. El primer experto a quien consultamos es el profesor David Barclay, un forense de fama mundial especializado en casos antiguos no resueltos. He estado estudiando toda la documentación que se recoge en el expediente médico y es un expediente muy completo. Lo he estado revisando todo, intentando fijarme en el contexto, en determinar la causa de la enfermedad, los tratamientos que se le administraron y, si es posible, aclarar qué causó la enfermedad en primer lugar. De acuerdo con el expediente, el primer médico que examinó a Arafat fue este hombre, Omar Daka, su médico personal durante casi 20 años. Arafat había sufrido una gripe un año antes y Daka pensó que era simplemente un episodio similar. No se trató el caso de manera agresiva durante los primeros días, pero la razón es bastante evidente. Nadie se dio cuenta de que en realidad estaba gravemente enfermo. El 17 de octubre de 2004 su salud empeora. Los palestinos llaman a un equipo médico egipcio para que dé una segunda opinión, pero ellos también interpretan erróneamente los síntomas. No era más que una gastritis, una inflamación del estómago. El doctor Omar Saki, actualmente consultor de anestesiología en El Cairo, formaba parte del equipo médico egipcio que trató a Arafat. Nos quedamos allí 2 días más. Era Ramadán y después nos fuimos. Él estaba bien. Para revisar a fondo el tratamiento recibido por Arafat, llevamos el expediente completo a Suiza, a la sede del Centro Universitario de Medicina Legal en Lausana. Estos son confidenciales. El profesor Patrice Manjan y su equipo de patólogos y toxicólogos forenses inician una rigurosa revisión del caso, centrándose en los cuidados iniciales administrados a Arafat. Todo este tipo de investigaciones se debe realizar, por supuesto, en un hospital moderno. Y me resulta difícil imaginar que eso se pudiera haber hecho en Ramallah, en las condiciones en las que estaba viviendo el presidente Arafat. El 20 de octubre, el recuento de plaquetas de Arafat, un indicador clave de la salud, cae en picado de repente. Empieza a haber un alto riesgo de que muera de una hemorragia interna. Por supuesto, después de una semana, creo que se hizo evidente la urgencia de un traslado. Ese traslado urgente se aplazó. Lo que hicieron sus médicos de Ramallah fue seguir haciendo conjeturas. Experimentan con diferentes antibióticos y esteroides.
Todos los tratamientos fracasan. Esta información ha salido ahora a la luz, gracias a la decisión de la viuda de Arafat de entregar a Al Jazeera su expediente médico y evocar todos sus recuerdos. Suhar, ¿qué sabe del estado de Arafat? Yo le llamaba, pero no podía contestar. Me decían que estaba enfermo, que tenía la gripe. Por fin el tercer día pude hablar con él. Me estaba volviendo loca. Y por teléfono estuvo muy cariñoso. Normalmente era muy formal conmigo, porque todo el mundo nos estaba oyendo por teléfono. Y me dijo, te quiero. Yo no entendía. Le pregunté, ¿por qué dices eso? Y él dijo, no, os quiero a ti y a Zahawa. 26 de octubre. Han pasado ya 14 días. El recuento de plaquetas de Arafat vuelve a caer. Ahora se encuentra en estado crítico. Entre los palestinos cunde el pánico. Vuelven a llamar a los egipcios a Ramallah y traen a otro equipo médico de Túnez. Una semana después, casi a medianoche, me dijeron: tenemos que marcharnos ahora mismo. Está muy grave, tenemos que ir a verle. Cuando llegan, Arafat está atrapado en un doloroso ciclo de náuseas, vómitos y diarrea. Los tunecinos informan a Suja de su estado. Mire, no es tranquilizador, no es una gripe normal. Está perdiendo todo el estómago. Tiene diarrea todo el tiempo. Esta gripe no es una gripe. Los médicos egipcios también están preocupados. Quieren hacerle una endoscopia, un procedimiento para examinar y tomar muestras de las paredes del estómago de Arafat. Antes de hacerlo, preguntan a los médicos palestinos, que siguen siendo los responsables de su tratamiento. Dijeron: ya lo hemos hecho, no es necesario. Ya hemos hecho todo lo que se puede hacer. Creo que se estaban tomando el problema a la ligera. ¿Qué fue de aquellas muestras cruciales? Sigue siendo un misterio. Por desgracia, aquellas muestras se perdieron y no fueron enviadas a un laboratorio especializado en este campo. El 28 de octubre, la autoridad palestina hace venir a un nuevo equipo médico, esta vez de Jordania. Todos ellos querían eludir la responsabilidad, que no les culparan de ser los causantes de su muerte. Así que había que trasladarlo a un país occidental. Comienzan los preparativos para trasladar a Arafat a Francia. Costó varios días de negociación con los israelíes, pero finalmente accedieron a que se fuera, y algo fundamental, a que en caso de sobrevivir, pudiera volver. A las 5 escuché los helicópteros. 2 grandes helicópteros volando por encima de la Muqata. Yasser lo oyó y dijo que era la primera vez que helicópteros militares venían para llevárselo y no para bombardearlo. Estaba muy débil y cuando intentábamos vestirlo con las enfermeras, fue terrible. Después de 17 días de tratamientos médicos fallidos, la enfermedad de Arafat está muy avanzada. Tiene coagulación intravascular diseminada. Si no se consigue descubrir qué la ha provocado, morirá. Las manchas rojas pueden ser pequeñas hemorragias en la piel. Los ojos amarillentos, ictéricos, son síntomas habituales en un paciente con esta enfermedad. La coagulación intravascular diseminada o CID es una patología que puede tener muchas causas. Se presenta en enfermos que padecen dolencias muy diferentes, como quemaduras graves, mordeduras de serpiente, incluso exposición a radiación. Es una patología de la sangre, un síntoma de que está pasando algo realmente grave en el cuerpo. Normalmente la sangre fluye por todo el cuerpo. Si te haces un corte, no quieres que la sangre siga saliendo por él, de modo que se activa una alarma y se empiezan a formar pequeños coágulos que aíslan la zona donde está el corte. Lo que hace la coagulación intravascular diseminada es que esa alarma se activa en todo el cuerpo al mismo tiempo y aparecen pequeños coágulos por todo el cuerpo. La sangre se perturba totalmente, se consume a sí misma. El 29 de octubre, Arafat llega al hospital militar Percy. Fue ingresado en la planta de hematología. El expediente describe con todo detalle lo que hicieron los franceses a continuación.
La forma en que lo trataron fue absolutamente correcta. Tenían que impedir que siguieran empeorando estos pequeños coágulos y para eso le administraron heparina. Tenían que darle plasma y factores coagulantes mediante transfusiones. Y eso fue lo que hicieron también. El 30 de octubre, Arafat está respondiendo al tratamiento. Deja de vomitar. Las náuseas y la diarrea han desaparecido. Incluso consigue retener algo de alimento. Los médicos franceses hacen docenas de pruebas empleando los equipos de diagnóstico médico más avanzados del mundo, pero según sus propios informes no consiguen descubrir qué ha provocado CID. Los franceses no contemplan la posibilidad de que se trate de un envenenamiento hasta 4 días después de la llegada de Arafat. Entonces realizan pruebas, pero ya han pasado 3 semanas desde la aparición de los síntomas. ¿Por qué esperar a recoger sangre, orina y heces para las pruebas de toxicología? Si se sospecha que puede haber envenenamiento, por supuesto, hay que recoger las muestras muy rápido, sin la menor demora. El 3 de noviembre, Arafat vuelve a empeorar bruscamente y comienza la fase final de su inexplicable enfermedad. Quería levantarse de la cama. Se puso a gritar. Y yo le dije, por favor, Yasser, cálmate, cálmate, cálmate. Me senté en el suelo, le puse las manos encima y empezó a llorar. No me conocía y no dejaba de llorar. Le dije, ¿por qué lloras? Y me miraba, pero no decía nada. Me estaba mirando y se le saltaban las lágrimas. Entonces cae en un coma, y es un coma muy grave. Y ni yo ni ninguno de los doctores del Percy tenemos la menor idea de por qué ocurrió. No hay recuperación posible y ya no volverá a hablar. Mientras se le traslada a la unidad de cuidados intensivos, Suja se aferra a la esperanza. Por petición suya, los franceses acceden a reproducir los versos favoritos de Arafat del Corán en toda la planta. Cuando Yasser oyó el Corán, yo estaba mirándole las manos y hacía así, hacía algo así. Llamé al doctor, le dije, doctor, venga, venga. Ha hecho una señal con los ojos y me dijo, no, Suja, eso es un signo neurológico. Es normal que ocurra, no se haga muchas ilusiones. El 4 de noviembre se filtra la noticia de que Arafat está en coma. Los líderes de la autoridad palestina piensan que la muerte de Arafat es cuestión de días. Su esposa cree que están intrigando para hacerse con el poder y llama a Al Jazeera. Quiero que el honrado pueblo palestino sepa que un puñado de los que quieren heredar el poder vienen a París. Tenéis que daros cuenta de la envergadura de esta conspiración. Os digo que están intentando enterrar a Abu Amar en vida. El primer ministro en funciones, Mahmoud Abbas, y su delegación son recibidos como los presuntos nuevos líderes. En el hospital, al equipo médico cada vez le preocupa más que se trate de un envenenamiento. Mientras Arafat sigue en coma, toman numerosas muestras de su sangre, orina y heces que envían con el máximo secreto a los laboratorios de detección radiológica de la Policía Nacional y el Ejército franceses. Las muestras, enviadas bajo nombres falsos, son analizadas en busca de sustancias, desde arsénico a cocaína. Los nombres de Etienne Louvet y Frédéric Martipon eran apodos de Yasser Arafat en el hospital. Los utilizaron para proteger las pruebas y evitar que se filtraran los resultados de los análisis. El 8 de noviembre, los médicos realizan una prueba de venenos radioactivos, limitada a la medición de actividad gamma. Los análisis de casi 1 litro de su orina resultan todos negativos. Pero había otras pruebas radiológicas que no se realizaron, especialmente las de materiales nucleares poco usuales. Este es el TAC que se le hizo el 9 de noviembre. Y es muy anormal.
Porque, como se puede ver aquí, hay muchas hemorragias en el tallo cerebral y en el ventrículo del cerebro. Y aquí, estas zonas diferentes que se ven en blanco indican la presencia de sangre en el cerebro. El 11 de noviembre de 2004, después de 4 semanas luchando por su vida, Arafat pierde la batalla. Aunque la causa de su muerte es una hemorragia cerebral masiva, el misterio sigue ahí. ¿Cuál fue la causa original que provocó su enfermedad? La forma más lógica de responder a la pregunta habría sido realizar una autopsia, algo que en casos sospechosos como este es rutinario, si no obligatorio. Pero el ambiente en Francia está muy cargado. Mientras el cuerpo de Arafat inicia el largo viaje de regreso a su tierra, las discusiones sobre dónde debe celebrarse el funeral de Estado y quién asumirá sus poderes ahogan cualquier conversación seria sobre la necesidad de un examen post-mortem. Yo no pedí una autopsia, ni siquiera se me ocurrió. Cuando estás en estado de shock, no se te ocurre nada de eso. Tras un largo recorrido que incluye una escala en Egipto, el cuerpo de Arafat se entierra finalmente en Ramallah. Mucho después, la controversia sobre la causa de la muerte de Arafat sigue viva. A lo largo de los años, tras intensas especulaciones, se han barajado diferentes teorías, todas ellas infundadas. El mito más insistente es que murió de SIDA. No tenía SIDA. Se le hicieron 2 pruebas de VIH y las 2 resultaron negativas. Estos análisis franceses confirman los resultados del doctor Toufik Sahaban, miembro del equipo tunecino que trató a Arafat en Ramallah. Es mi especialidad. ¿El SIDA? El SIDA es mi especialidad. No hay ninguna posibilidad de que tuviera VIH. Ninguna. Sabemos que no sufría la mayoría de las dolencias más populares en aquel momento. No padecía leucemia. De hecho, su médula ósea estuvo bien hasta el final. No había cirrosis hepática, ni signos de cáncer. No hay resultados positivos. Y nada parece indicar una enfermedad infecciosa. Es una pena que no se ordenara un examen post-mortem inmediatamente después de la muerte. Creo que eso habría garantizado que se conservasen grandes cantidades de tejido hepático, de pelo y de uñas para su análisis. Preguntamos a las autoridades francesas si se había hecho, y si no, ¿por qué no se había hecho? Michelle Alliot-Marie era ministra de Defensa en 2004 y, por tanto, responsable del ejército y de sus hospitales. Que yo sepa, no se conservan muestras de sangre después de una muerte, excepto en el caso de que haya un proceso judicial abierto. Así que, si ahora usted dice que se debería haber hecho un análisis, vaya a hablar con la familia del señor Arafat. Y eso hicimos. Preguntamos a la señora Arafat si tenía alguna de las posesiones de su marido que pudiesen servir para la investigación forense. Esta es la bolsa que me dieron en el hospital Percy después de la muerte de mi marido. La he conservado intacta y contiene todos sus efectos personales, desde el gorro que llevaba en el hospital hasta su ropa interior. Quizás sus científicos puedan desvelar la verdad sobre su muerte. Tras examinar el contenido, los médicos descubrieron cabellos suficientes para realizar nuevas pruebas. Tenemos muestras suficientes para intentar analizarlas en busca de distintas sustancias. Y lo que resulta aún más prometedor, consiguen identificar manchas que se confirma que son de sangre y orina de Arafat. Empleando las tecnologías más avanzadas, dedicarán los próximos meses a intentar desvelar el misterio. ¿Qué mató a Yasser Arafat? Si alguien quería deshacerse de Yasser Arafat, habría empleado algo indetectable.
algo que fuese muy difícil de encontrar. ¿Qué dificultad habría en administrar un veneno a Yasser Arafat o a cualquiera? Sería un juego de niños. Solo hace falta una cantidad ínfima para matarte, pero se distribuye por todo el cuerpo. Incluido el cabello. Los científicos suizos empiezan a hacer pruebas con las muestras descubiertas en los gorros y la ropa de Arafat. La ventaja del cabello es que, según va creciendo, van quedando las drogas y los venenos en el tallo del pelo. De modo que si yo muero el mismo día que he sido envenenado, el único lugar donde habrá veneno es en la raíz del pelo. Pero si me envenenaron una semana antes, estará a 1 centímetro de la raíz del pelo. El primer paso es confirmar que los cabellos son realmente de Yasser Arafat. Para ello, el jefe de toxicología del instituto, el doctor Mark Asburger, pide que se analicen muestras de ADN de la viuda de Arafat y de su hija de 17 años, Zahawa. Varias semanas después, ya no hay duda. Estamos seguros de que los cabellos son de Yasser Arafat, porque hemos hecho pruebas de ADN. Sin embargo, los científicos se ven limitados por la cantidad que se ha podido recuperar. Apenas 23 miligramos de cabello, una cantidad muy pequeña. Es suficiente para una única batería de toxicología. No será posible realizar pruebas posteriores. Cuando llegan los resultados del arsénico al zinc, no hay presencia de toxinas de metales pesados, pero hay un hallazgo significativo. No tenemos idea de la fecha en la que se transfiere el cabello del cuero cabelludo al gorro. De modo que pudo ser antes del 12 de octubre o después. Tras descartar los venenos más obvios, pedimos al equipo suizo que considerase otros menos convencionales. Tras examinar los resultados, decidimos enviar las muestras a nuestros colegas del Instituto de Radiofísica para que buscaran restos de otros elementos, como polonio. Polonio. Cuando Arafat cayó enfermo en 2004, ningún médico habría sospechado de su uso como veneno. Pero 2 años después, Alexander Litvinenko, un exespía ruso convertido en disidente, murió tras una larga enfermedad en un hospital de Londres. Posteriormente se demostró que había ingerido polonio administrado por sus asesinos en este restaurante de Londres. Aparte de por ingestión, esta sustancia radiactiva solo puede ser inoculada mediante una inyección o por inhalación. Una dosis letal ni siquiera es visible al ojo humano. Después de un mes de pruebas en el Instituto de Radiofísica, los científicos quedan desconcertados por lo que encuentran. Altos niveles de polonio en el cepillo de dientes de Arafat, así como en 3 muestras de su ropa. Una mancha de orina en un calzoncillo, una mancha de sangre en el gorro hospitalario que tenía puesto al morir y el cuello manchado de sudor de su sudadera. El polonio existe en la naturaleza en concentraciones muy bajas y al semidesintegrarse se convierte en plomo radiactivo. Ahora los suizos intentan averiguar si se trata de polonio natural o si por el contrario es polonio artificial, que solo puede proceder de un reactor nuclear. Para ello examinan muestras adicionales procedentes de la misma bolsa. Los objetos visiblemente usados contenían niveles de polonio significativamente más altos que los que no habían sido usados. Esto daba a entender que el polonio procedía del contacto con los fluidos corporales de Arafat y no de los tejidos. Hablamos con el director del equipo científico en el aeropuerto de Ginebra y le preguntamos por los resultados. Hemos descubierto un nivel de polonio mayor del que esperábamos, pero todavía tenemos que confirmar si estos niveles son naturales o no lo son. No basta con encontrar un nivel alto para concluir que no es natural. Para esto, el equipo del Dr. Bossud necesitará 3 meses. Si el polonio hallado en las muestras de Arafat se mantiene estable, querría decir que es polonio natural, la variedad que se transforma en plomo. Pero si los niveles de polonio descienden, se confirmaría que era artificial, lo que significaría que Arafat estuvo expuesto a polonio, fabricado en un reactor nuclear. Sabemos que durante la estancia de Arafat en el hospital se hicieron algunas mediciones con varios litros de orina.
Vimos los resultados de dichas mediciones y todas eran negativas, pero en ninguna de ellas se buscó polonio como tal. Lo que necesitamos es tener acceso a esas muestras de orina. El profesor Manjan y su equipo piensan lo mismo y preguntan a Al Jazeera si puede planteárselo a la señora Arafat, la única persona que según las leyes francesas puede pedir las muestras congeladas de sangre y orina que se supone que las autoridades han conservado. Nuestro abogado en París, David Mehut, prepara los documentos de la solicitud. Para asegurarnos de que llegan a su destino, la señora Arafat emprende un viaje que no ha hecho desde 2004. Este es el camino que hacía cada vez que iba al hospital. Me hace revivir otra vez todos los recuerdos, todos los malos recuerdos. Mientras vamos hacia el hospital, recibe una llamada de su hija. Hola, Zahawa, hola. Ahora mismo voy hacia el hospital donde murió papá, Zahawa. Ya sabes que voy con Clayton. Ya te lo conté. Y voy a preguntar por las muestras de sangre y orina para saber la verdad sobre papá. Vale, está bien. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Claro, hazlo. ¿Debo hacerlo? Con el decidido apoyo de su familia y una cámara oculta como testimonio de la entrega, la señora Arafat presenta la solicitud en el registro del Hospital Percy. Mientras esperamos la respuesta, abrimos una nueva línea de investigación para encontrar a los médicos del Percy que trataron a Arafat, por si tuvieran alguna información no incluida en el expediente oficial. Para poder hacerlo, la señora Arafat nos da su permiso por escrito para hacer indagaciones en su nombre. Tenemos que encontrar a más de 30 doctores, pero no quieren hablar. Me gustaría hablar con el profesor Bruno Paz. Buenos días, me gustaría hablar con el doctor Aroy. De acuerdo, ¿no tiene otro número de teléfono? ¿Doctor Fergot? ¿Doctor Bennett? ¿Profesor de Reveil? ¿Doctor Best? Gracias. Esto se está convirtiendo en la respuesta habitual. A pesar de haber recibido la carta de la señora Arafat que nos autoriza a investigar los tratamientos administrados por estos médicos a su marido, todos dicen que es imposible porque se lo impide el secreto médico. Así que decidimos presionarles un poco más. Si no quieren hablar con nosotros, iremos nosotros a hablar con ellos. Nos dirigimos a este hospital de París y preguntamos por el profesor François Briquer, jefe de enfermedades infecciosas. Él fue uno de los médicos civiles que el ejército francés llamó al Percy cuando se estaban quedando sin ideas. Había hecho caso omiso de nuestras llamadas y correos electrónicos, pero de todos modos fuimos a verle y le sugerimos que hablara con la señora Arafat. También estaba en la lista el doctor Jean-Charles Piet, otro de los principales expertos en enfermedades infecciosas de Francia. Pasamos una hora con él y su interés y conocimiento del caso se hizo evidente. Pero no estaba dispuesto a conceder una entrevista si no estaba presente el profesor Briquer. Mientras intentamos concertar una reunión entre estos dos médicos y la señora Arafat, llega una carta de la policía militar francesa. Fueron sus laboratorios los que hicieron múltiples análisis con la sangre y la orina de Arafat, y son quienes deberían tener las muestras. La señora Arafat nos ha pedido que la acompañemos cuando abra la carta. Dice que no pueden darnos ninguna muestra de sangre u orina, porque todas fueron destruidas en el año 2008. Como nadie las reclamó, las destruyeron. Dado que la muerte de Arafat sigue sin explicarse, resulta extraña la decisión de destruir sus muestras biológicas después de solo 4 años. Según el Código Penal francés, los laboratorios deben conservar las muestras durante 10 años. Aunque también es cierto que no hubo una investigación criminal de la muerte de Arafat, de modo que es una vía muerta. No podremos proporcionar al laboratorio suizo muestras adicionales de Arafat para comprobar si contienen polonio. Mientras tanto, tiene lugar la reunión que hemos preparado con la señora Arafat.
Los médicos franceses se han negado a que estemos presentes. Estos médicos me han dicho que Yasser no tenía nada, que le hicieron pruebas de todas las enfermedades posibles. Y me han dicho que no encontraron nada. Les he preguntado si creían que podía haber sido veneno. Y me han dicho que no se puede descartar la idea, la posibilidad de que quizá lo envenenaran, pero que no podemos saberlo. Debido a la poca información que nos dan los médicos franceses, buscamos pistas en otros lugares. Los médicos tunecinos y egipcios que lo trataron al principio son testigos clave. Deberían revisar también todos los procedimientos físicos que se le practicaron. Pedimos a la señora Arafat que identifique a los médicos árabes. Cuando vinieron todos los médicos, estos son los médicos egipcios. Ellos me dijeron que pensaban que lo habían envenenado. Dijeron que había algo extraño. Este es el doctor Gentati, el médico tunecino que vino con nosotros al hospital. ¿Ese que está ahí? Sí. ¿El de la derecha? El de la derecha. ¿Es el doctor Gentati? Sí. Él cree que Yasser fue envenenado. Nuestra primera parada es el Túnez postrevolucionario. Desaparecida la dictadura, nuestro equipo llega optimista pensando que encontrará menos obstáculos. Pero nada más empezar a contactar con miembros del equipo médico de Arafat, nos damos cuenta de que conseguir detalles clave resulta más difícil de lo que creíamos. No lo sé, ¿cómo voy a saberlo? Hay cosas que... Era el jefe de la misión médica quien supervisaba todo esto. ¿Esa persona es el doctor Faisal Gentati? Eso es. Hablen con el doctor Gentati y él les dará los nombres de todos los miembros del equipo. Tras enviarle correos electrónicos, llamarle por teléfono y visitarle en la clínica de neurología donde trabaja, el doctor Faisal Gentati ruega a nuestro productor, Naji Tamimi, que deje de hacerle preguntas. Según la señora Arafat, el doctor Gentati insistió en que su marido había sido envenenado. Buscamos la verdad y usted sabe que hay algo detrás de esto. Yo no tengo esa verdad. La verdad la tienen los políticos. Yo estoy ahora en una nueva etapa y no tengo nada. Todo lo tiene la familia. No me involucren en cuestiones tan delicadas. Si lo mataron o no, si lo envenenaron o no, es un gran problema. No es un juego. El único médico tunecino dispuesto a darnos información útil es el doctor Shaaban, un experto en SIDA que descartó categóricamente esta enfermedad como la causa de su muerte. La pregunta que yo haría no va dirigida a Israel ni a Francia. La pregunta que querría que me respondieran es ¿por qué en aquel momento los palestinos tardaron tanto en decidir el traslado de Yasser Arafat para que se le tratara? ¿Por qué se perdió tanto tiempo? Pero no tenemos que ir a Palestina para hacer esta pregunta. Resulta que el médico personal de Arafat, que estuvo a su lado desde el principio de su enfermedad hasta su muerte en Francia, vive aquí mismo, en Túnez. Desde entonces, la OLP promocionó a Omar Daka como embajador adjunto en Túnez. Tras rehusar concedernos una entrevista, nos dirigimos a su embajada. Hola. Diga. Doctor, he hablado antes con usted. Soy Naji de Al Jazeera. ¿Cómo está? Bien, gracias. Es muy importante para nosotros reunirnos con usted y saber su opinión sobre los últimos días de Arafat. Mire, escuchen. Si le soy sincero, todo lo que tengo, poco o mucho, está en Ramallah. Estuve hablando con ellos mucho tiempo. Y ellos tienen todos los detalles. Insatisfechos con su respuesta, entramos en la embajada para hacerle una visita. Rogamos al doctor Daka que cambie de opinión y nos dé su testimonio. Acabamos de salir del despacho del doctor Omar Daka. Se ha sentido muy incómodo con nuestra visita. Ha dicho que no va a concedernos una entrevista a pesar de que estuvo con Arafat durante toda su enfermedad y hasta su muerte. Dice que no es una cuestión médica, sino política. Llegamos a Egipto, otro país árabe en transición. Suja Arafat nos ha dicho que el jefe del equipo médico egipcio pensaba que su marido había sido envenenado, así que pedimos al doctor Saki más detalles. Preparamos un informe para el antiguo director de inteligencia, Omar Solimán. Era parte de la rutina.
Cuando un equipo iba allí tenía que informar a sus jefes. Con la esperanza de conseguir ese informe, visitamos la consulta del doctor Ibrahim Mustafa, el jefe del equipo médico egipcio. Acabamos de salir de la consulta del doctor Ibrahim Mustafa. Es el médico que le dijo a Suja Arafat que creía que su marido había sido envenenado. No ha podido atendernos, pero tendremos que volver. Es muy importante, tenemos que saber qué tiene que decir. Cuando volvemos a ver al doctor Mustafa, toma mi nombre y nos despide apresuradamente. Después nos llama para explicarnos que el ejército egipcio le ha ordenado que guarde silencio. La mayoría de los médicos parecen tener miedo de hablar. ¿Quizá no es razonable que preguntemos sobre la posibilidad de que Arafat fuese envenenado? Su enemigo más obvio, Israel, ya había intentado antes asesinar a un líder palestino con otro veneno indetectable. Arafat se encontraba en una posición política muy importante. Tenía muchos enemigos. Entre los hechos que se tienen en cuenta ante la posibilidad de un envenenamiento o algo similar es lo que llamamos antecedentes criminales. En 1997, el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, puso en su punto de mira a este hombre, el líder del partido Hamas, que entonces vivía en la capital de Jordania. El Mossad envió a alguien a Amán, en la calle, en pleno día, para que inyectara un líquido a Khaled Mashal, suponiendo que así podían matarlo. Pero no lo consiguieron gracias a sus guardaespaldas, que capturaron a los asesinos, una valiosa baza de negociación que obligó a Israel a proporcionar el antídoto que le salvó la vida. En Jordania se descubrió el plan porque mi escolta capturó al operativo del Mossad israelí. Teníamos pruebas de la autoría israelí. En el caso de Arafat no se encontró nada. Sin embargo, todo el mundo estaba convencido de que Israel mató a Arafat. Mire, si me da una prueba lo creeré, pero va a tener que trabajar mucho para conseguir esa prueba. La mejor prueba que tenemos son los materiales que se están analizando en el Instituto de Radiofísica. Durante 3 meses el equipo del profesor Bossud ha estado trabajando para determinar si el polonio hallado en los objetos personales de Arafat es de origen natural o si por el contrario es polonio artificial, material procesado en un laboratorio nuclear. Aquí tenemos la bolsa del señor Arafat. Como pueden ver, hay muchas cosas aquí dentro. Por ejemplo, tenemos este gorro de hospital. Este es el gorro que llevaba puesto, según su esposa, durante sus últimos días. Tenía una pequeña mancha de sangre que cortamos y sobre la que hicimos mediciones. Y encontramos un nivel elevado de polonio. Si seguimos mirando, vemos también cepillos de dientes, de los que cortamos algunas cerdas, y encontramos que la cantidad de polonio era significativamente más alta de lo que esperábamos. Como puede ver, este cepillo estaba dentro de esta caja y dentro de la bolsa, así que es difícil imaginar que el polonio haya podido llegar posteriormente de forma natural. ¿Y qué porcentaje de esos niveles era de polonio artificial? Era en realidad la mayor parte. Más de un 60% era artificial. Este es el calzoncillo que tenía una mancha de orina con un nivel muy alto de polonio. Las mediciones indicaron la presencia de polonio artificial en grandes cantidades. Esto que tenemos aquí es el gorro que llevaba puesto cuando salió de Ramallah. Estaba en mucho mejor estado cuando lo recibimos, pero tuvimos que tomar varias muestras de diferentes partes y el resultado fue que encontramos cantidades significativas de polonio en estas muestras. Todas estas muestras son de prendas del señor Arafat, que contenían manchas biológicas visibles, que habían sido utilizadas y que sabíamos que había usado en el hospital.
De modo que hicimos mediciones en estas manchas. Y los niveles eran sustancial y significativamente diferentes, lo que indica que contienen una cantidad anormal, una cantidad de polonio que no es la normal. ¿Han encontrado polonio artificial en estas prendas? Sí, así es. Encontramos polonio artificial en estas muestras, sí. Niveles significativos de polonio artificial fabricado en un laboratorio, exactamente la misma variedad que mató a Litvinenko. Preguntamos al profesor Bossud qué niveles de polonio sería razonable encontrar en las muestras de Arafat 8 años después de habérsele dado unas dosis similares a las que recibió Litvinenko. Es una ecuación sencilla, ya que el polonio 210 se desintegra a la mitad cada 138 días. Si nos fijamos en el caso del señor Litvinenko, 1 gigabecquerel al principio se habría convertido aproximadamente en 10 milibecquereles. Y lo que resulta asombroso en nuestro caso es que encontramos en las muestras del señor Arafat valores de unas magnitudes similares. Nos sorprendió, claro. Uno de mis colegas me llamó por teléfono y me dijo: creo que deberías subir al laboratorio, tenemos algo que enseñarte. De hecho, la primera medición que hicimos fue rutinaria, una simple comprobación, porque creíamos que no era nada probable encontrar polonio en estas muestras. ¿Quién podría tener acceso a este tipo de polonio, al polonio artificial? Para tener acceso a este tipo de elemento altamente estratégico, es necesario tener buenos contactos con personas que estén interesadas o que estén construyendo armas nucleares, por ejemplo. Cualquier país que tenga un reactor nuclear, incluso un reactor nuclear de uso civil, puede producir polonio 210. Es posible. Lo que hace del polonio un veneno muy sofisticado es el hecho de que, al conocerse tan pocos casos, los médicos aún no saben mucho sobre sus síntomas específicos. Si reunimos toda la información que tenemos, los resultados analíticos, los informes clínicos, las circunstancias de la muerte del señor Arafat, es difícil llegar a una conclusión. No quiero hacer demasiadas especulaciones, pero creo que estamos en un punto en el que realmente sería necesario seguir adelante y continuar con la investigación si es posible. La respuesta puede estar en el mausoleo de Arafat en Ramallah, que actualmente se está renovando. Yo diría que si tomamos un hueso al azar de un cementerio, la probabilidad de que contenga polonio sería prácticamente de 0. En este caso, si tuviera que indicar una probabilidad, yo diría ahora mismo, con las mediciones que hemos hecho, que sería de más de un 50%, algo así. Desde luego no un 99%, pero sí por encima de un 50%. Creo que ahora la única forma, si ella realmente quiere saber qué le ocurrió a su marido, es conseguir una muestra. Es decir, que una exhumación del señor Arafat nos proporcionaría una muestra que debería contener un alto nivel de polonio, si fue envenenado. Pero tendríamos que hacerlo cuanto antes, porque el polonio se desintegra, de manera que si esperamos demasiado, con seguridad las posibles pruebas van a desaparecer. La señora Arafat conoce ahora por primera vez los resultados. ¿Suja? Señora Arafat, ¿qué quiere hacer a continuación? Creo que voy a pedir que se exhume el cuerpo de mi marido. Inmediatamente, porque los médicos dicen que no tenemos tiempo. Cuanto más tardemos en hacerlo, más fácil será que desaparezca el polonio que pueda haber. Creo que es mi responsabilidad como madre, como esposa y como compañera de este gran hombre durante 20 años. Y este es mi mensaje a la autoridad palestina, que tienen que cooperar, porque la tumba y la sepultura de Yasser está en Ramallah.
Después de todo lo que hemos descubierto, gracias a los médicos más fiables del mundo, tenemos que dar un paso más y exhumar el cuerpo de Yasser Arafat para revelar la verdad a todo el mundo árabe y musulmán.